La central. Sí, hablamos. Dijeron que están aquí, pero ¿cómo está, querido doctor Jorge? ¿Listo para la es el Cali, símbolo de la arquitectura del calendario de Soto. ¿Ya la viste, Vicente? ¿Cuál? Está muy bonita. Aquí están las suyas. ¿Son estos? Todavía no. Todavía son estos. Música apagada. Desde luego que son. Elena. Finalmente, ¿de qué tipo? Entonces ya estamos. Mira cómo Estaba bien argumentado. Eché una semana echando. Como decía Lucho, empecé a Lo dije, sí, pero no. Mis hermanos pedían Sí, y tenía mucho sentido, porque el vino seco y lo hacían por encima. Y está muy bien dicho. Aguas secas. Como dice Pedro Cervantes. Bueno, decía, oye, aguardiente mata la gente. Agua fría de energía. junto a aquello. Biblioteca Central también. Pues no saben qué era, entonces. La Biblioteca Nacional, desde 1975. Ya tiene rato, ya se podían haber enterado, ¿no? Sí, 53 años. Originalmente el edificio de la Biblioteca Central iba a ser nacional. Originalmente. No sé por qué. Pero no, alguien comentó que muchos fueran Vasconcelos, imagínate. no. Es el decano de ¿Cómo están? Tiene 91 años. Muchas gracias. Pero Guillermo Cárdenas dijo que ya estaba por ahí. Invitado a ver si lo ves. Lo de Chucho. No te dijeron lo de. Buscas Minda, por favor. ¿Para qué estás haciendo? Es que me están hablando, pero vengo con las cosas suyas. Que hable con Esminda. Ya. Que hable con Esminda. Y Chucho no le dice. Toño, ¿qué no inicia Liliana? Digo, inicia Luis Noé. Inicia Luis Noé. ¿A quién le pregunta? Que empiece Luis Noé. Sí. Cuando usted quiera. Luis. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria
de la Academia Nacional de Arquitectura, con la presencia del presidente José Francisco Reigadas Valdés, el secretario de la Academia Nacional de Arquitectura, Antonio Gallardo, y con la presencia de quienes el día de hoy ingresarán como académicos honorarios, el doctor Enrique Graue Vigers, rector de nuestra universidad, de la UNAM, y el doctor Vicente Quirarte Castañeda, escritor y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Y obviamente el dueño de casa, el doctor Pablo Mora Pérez Tejada, que es el director de la Biblioteca Nacional de Arquitectura. El doctor Pablo Mora Pérez Tejada, destacado académico de la UNAM con numerosas publicaciones en su haber y una constante presencia en el medio de la literatura y su estudio. En la actualidad es director de la Biblioteca Nacional, de la Hemeroteca Nacional y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Por ello, le cedo la palabra para que nos dé la bienvenida a este excelente, como ven ustedes, recinto que forma parte de sus dominios. Adelante. Muchas gracias, Noé, por las palabras. Doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, arquitecto José Francisco Reigadas Valdés, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, doctor Vicente Quirarte, exdirector de este instituto y de la Biblioteca Nacional y miembro de la Junta de Gobierno de nuestra UNAM, honorables miembros de la Academia Nacional de Arquitectura, estimados profesores eméritos, arquitecto Javier Cortés Rocha, Mónica Cejudo, Vicente Alonso, estimada doctora Luisa Noel Gras, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, directores y directoras que nos acompañan de otras entidades de la universidad. Es para mí un honor poder darles la más cordial bienvenida a la Sala Mexicana de nuestra Biblioteca Nacional de México, que en esta ocasión abre sus puertas para la ceremonia de nombramientos que reconocerá el trabajo, la trayectoria y las aportaciones de académicos que hoy reciben la distinción como honorarios de la Academia Nacional de Arquitectura por haber contribuido al desarrollo de la arquitectura, las artes y la cultura en el mundo, sin necesariamente ejercer de manera directa la profesión que diseña, investiga y renueva nuestros espacios. Pero antes que nada, destaco que este recinto emblemático de la cultura patrimonial escrita e impresa de México, como un claustro único de la arquitectura y memoria latinoamericana, porque además de su belleza, es también el lugar donde se resguarda lo que llamamos la colección del Cronológico Mexicano, una colección que preserva los libros más valiosos impresos en México. Se trata de los libros que van de 1554 a 1821, es decir, de aquellos que datan de años en los que Juan Pablo se estableció su primera imprenta en 1839 y que muy pronto comenzó a producir ediciones como el libro más antiguo en México, en 1554, de Fray Alonso de la Veracruz, maestro de nuestra extinta Real y Pontificia Universidad de México, pero que también de otros impresos posteriores que alcanzan los años de 1821, año de la consumación de nuestra independencia. Sitiados por el entorno de estas maravillas, vale la pena usar la enumeración como el arte de graduar la intensidad, la relevancia y la riqueza de este patrimonio. Libros en piel, vitela, pergamino y papel, en anaqueles que imitan una hipotética biblioteca de Babel. Algunos anotados al margen por lectores como Sigüenza y Góngora, o bien tatuados por algunas marcas de fuego de congregaciones religiosas como carmelitas y franciscanos, o bien otros escritos o impresos en lenguas indígenas o neolatín, volúmenes académicos con grabados calcográficos como el escudo de armas, las primeras gacetas de América,
sermonarios y devocionarios, libros científicos, decretos, leyes, catecismos y cuadernos de evangelización o educación religiosa, diccionarios y vocabularios en náhuatl y otomí, ejemplares de la mejor poesía novohispana, como la de Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora, la grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena, libros de tesistas novohispanos y un largo etcétera. Pero ¿acaso vale la pena mencionar el relativo a los estatutos de la Real Academia de San Carlos, un impreso elaborado con tipografía mandada a traer ex profeso de España para dicho proyecto académico? Con el acto que hoy preside nuestro rector en algunas y el director de la Academia de Arquitectura, en algo apelamos a esas convenciones académicas indispensables. Pero más importante aún es advertir que tienen al centro de este recinto el Vitrovius Polio de la arquitectura libre, el libro 10º, editado en Venecia en 1493. Un libro incunable, clásico y definitivo para la disciplina y el gremio que ahora nos convoca. Se trata de un ejemplar con marca de fuego de la Real Universidad y firma autógrafo de Carlos de Sigüenza y Góngora. La suma de nuestro patrimonio arquitectónico encarnado en esta sala mexicana tiene al centro, como el péndulo de Foucault o una simple plomada usada por nuestros albañiles, la fecha que nos indica la gravedad de nuestro destino. No está de más recordar que apenas unos años después de que apareciera la imprenta de tipos móviles en 1450, con la imprenta de Gutenberg, aquí, desde muy temprano, se inició la actividad libresca con lo que ahora denominamos los incunables mexicanos. Asimismo, hay que añadir que esta sala lleva el nombre del historiador Ernesto de la Torre Villar, porque fue quien inauguró, además de ser entonces director de la Biblioteca Nacional en 1967, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Hace más de media centuria, entidad universitaria que no solo administra a la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, sino que también estudia, difunde el patrimonio documental más rico del país. La Academia Nacional de Arquitectura, como institución orientada al fomento, reflexión y desarrollo de la misma, congrega un selecto número de académicos eméritos, de número y honorarios distinguidos por sus aportaciones profesionales al campo de la arquitectura, las artes y el desarrollo urbano. De esta manera, las distinciones que hoy se otorgan las cobija uno de los recintos culturales cuya misión fundamental es, si no la misma, una muy parecida: la promoción y divulgación del patrimonio arquitectónico y cultural, a saber, el reconocimiento, la investigación y la difusión de la arquitectura, tanto histórica como presente. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos por esta bienvenida a este magnífico lugar y cedemos la palabra al arquitecto José Francisco Reigadas Valdés, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Hace unos momentos antes de llegar, platicaba con el escritor y poeta Vicente Quirarte y le comentaba que cuando hay un evento de arquitectura y de arquitectos, los arquitectos somos dados a hablar de arquitectura entre nosotros y tenemos la obligación como arquitectos de transmitir lo que hacemos, porque nuestra profesión es una profesión que alberga al ser humano desde su principio hasta su finalidad completa. No quiero decir con esto que la arquitectura sea más importante que las demás profesiones, al contrario, la arquitectura le da espacio al maestro para educar, al alumno para educarse, al médico para curar, al político para ejercer la política. Pero aquí me viene algo muy importante: la arquitectura está al servicio de las demás profesiones
y está presente en todos los momentos del desarrollo de la vida del ser humano. Aquí me viene siempre a la reflexión y muchas veces tomo la definición hermosa que hiciera nuestro premio Nobel de Literatura Octavio Paz en 1989. La arquitectura es el testigo insobornable de la historia. ¿Qué más prueba que ese libro, que es un testigo insobornable de la historia? Que juntos todos los que estamos aquí no alcanzamos la edad que tiene ese libro. Es una belleza el hablar de arquitectura para arquitectos, pero es más importante difundir la arquitectura. Es un honor para la Academia Nacional de Arquitectura contar con la presencia de dos ilustres mexicanos, el doctor Enrique Graue Wichers y el doctor Vicente Quirarte Castañeda, quienes desde sus respectivos frentes intelectuales representan dos valores únicos en la cultura científica y artística mexicana. Agradezco al doctor Pablo Mora, director del Instituto de Bibliográficos de la Universidad, por su amable hospitalidad en este sagrado recinto de la historia de la cultura mexicana. Miembros de la Junta de Gobierno, de nuestra academia, colegas académicos, invitados especiales, el decano de la Academia, Joaquín Álvarez Ordóñez, agradeciendo su presencia, y todos los miembros de aquí de la academia, y especialmente mi agradecimiento a los directores de las facultades del Cueto y Marcos Massari, que lo estén aquí, que tienen una gran, en este momento, labor, desde luego comandada por Enrique Graue, el formar no arquitectos, no abogados, no ingenieros, no médicos, hay que formar hombres y mujeres comprometidos para sacar este país adelante, porque nadie, absolutamente nadie, el que no lo ve así, necesita urgente atención psiquiátrica si estamos contentos con lo que está pasando. Este recinto hoy nos recibe generosamente diseñado bajo la inspiración del arquitecto académico Orso Núñez. Es solo una muestra de cómo en el campo del conocimiento, la creación, el estudio, están íntimamente conectados con los espacios que se destinan para ello. Me refiero a esta sala México, pero la Biblioteca Nacional de México, pero también al Centro Cultural Universitario, en su conjunto, que forma parte de un gran proyecto de la nación, nuestra ciudad universitaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta urbe académica reúne lo más destacado de las artes de su época en murales, esculturas, edificios, jardines, auditorios, aulas, espacios propicios para la creación y el conocimiento para las ciencias y las artes, para la formación de quienes conducirán los destinos de México en busca de la paz, la estabilidad de una nación aún con mucho futuro. Pero México experimentó también durante todas esas décadas uno de los regímenes políticos más duros e intolerables, con la rebeldía y la libertad que la academia necesita para manifestarse. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción entre el autoritarismo de la mitad del siglo XX y la creación de esta catedral del conocimiento? Solo se me ocurre que detrás de esto está la autonomía universitaria. Esa autonomía ganada a pulso por los primeros movimientos estudiantiles durante los primeros años del México revolucionario y que nunca ha dejado de estar amenazada y atacada por voluntades autócratas y acumuladoras de poder. El día de hoy, en la Academia Nacional de Arquitectura, queremos establecer una alianza con dos grandes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue y Vicente Quirarte, con la investidura de académicos honorarios, un título que obtienen quienes comparten nuestros principios de libertad de pensamiento, independencia en la investigación, emancipación del conocimiento y rebeldía en la creación. Doctor Graue, ahora que dio inicio el proceso de sucesión en nuestra alma mater, es el momento más oportuno para reconocerle su importante labor al frente de la universidad, pero sobre todas las cosas, su incesante defensa de la autonomía. Doctor Quirarte, usted, que ha dedicado su vida a engrandecer las letras nacionales desde la máxima casa de estudios, conoce perfectamente las tentaciones del poder por intervenir en las decisiones que solo nos corresponden a nosotros o a nuestra comunidad, a la comunidad universitaria. Los académicos, los científicos, los investigadores, los técnicos, los artistas, todos aquellos que estamos comprometidos con ayudar a que México sea un inspirador de ideas, defenderemos con todo nuestro ser el fortalecimiento de nuestra autonomía universitaria. Ante esa absurda idea de que los pensadores
somos privilegiados e insensibles. Solo resta replicar que muchos de los grandes forjadores de este país, de ayer y de hoy, obtuvieron con coraje para luchar sus valores, para crear y en sus ideas, para construir de una institución educativa pública y libre. Muchas gracias, doctor Graue. Muchas gracias, Vicente Quirarte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, arquitecto Reigadas. La vida es breve y el arte largo, nos dice Hipócrates de Cos. Lo que nos permite vincular profesiones que se han complementado a lo largo de los tiempos, la medicina, la arquitectura y la literatura. No en balde, uno de los principales monumentos de Grecia antigua que ha llegado hasta nuestros días es el Teatro de Epidauro, como parte de una famosa escuela a donde concurrió el propio Hipócrates. De cierta forma, debemos recordar la tradición literaria derivada de los poemas épicos de Homero y que por ese entonces veía representadas en dicho teatro las tragedias y comedias de Sófocles o Aristófanes, entre otros. Desde entonces está arquitectura, medicina y literatura unidos. También, antes de iniciar, vale la pena recordar las líneas de Paul Valéry en El Eupalinos y el arquitecto, cuyo libro tradujo al español Mario Pani, que me da mucho gusto recordar aquí en este momento como fundador de la Academia Nacional de Arquitectura. Y dice: ¿no has observado al pasearte por esta ciudad que entre los edificios que la componen, algunos son mudos, los otros hablan y otros, en fin, los más raros, cantan? Con esta frase, Pani abre las páginas del número 1 de su revista Arquitectura. Es lo primero que vemos cuando abrimos Arquitectura, por lo que bien puede servirnos para abrir esta muy relevante sesión extraordinaria en que dos destacados mexicanos ingresan a la Academia Nacional de Arquitectura como académicos honorarios. En primer lugar, debíamos de haber tenido con nosotros al arquitecto Vicente Alonso Ibarra, que no pudo estar por nosotros porque el COVID efectivamente sigue por allí. Él es un destacado arquitecto que estudió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en 1970 fundó su taller Praxis de Arquitectura, donde realizó buen número de proyectos que van de casas y conjuntos habitacionales a edificios comerciales, de oficinas e industriales, entre otros. Y ha obtenido a lo largo de su carrera numerosos premios. Nos leerá sus palabras con las suyas propias el arquitecto Antonio Gallardo, que también estudió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que comparte con Vicente Alonso Ibarra el ser profesor de tiempo completo de la Universidad La Salle y que es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, además de ser un muy eficiente secretario desde los últimos años. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor, en primer lugar, transmitir las palabras de Vicente Alonso, académico emérito, quien, como se dijo, por motivos de salud no puede estar presente el día de hoy para recibir al doctor Vicente Quirarte Quesada como académico honorario en la Academia Nacional de Arquitectura. Y es muy importante en considerar que hoy también se hace un acto de reivindicación, ya que hace tiempo, por diversos motivos, no se le otorgó la investidura por una omisión involuntaria durante la presidencia del recordado presidente anterior, Francisco Covarrubias, y que hoy intentamos subsanar. Efectivamente, las palabras son de Vicente y haré a la limón algunos comentarios al final que espero que sean satisfactorios para usted. Él tiene una cosa en común conmigo, no somos muy breves. La arquitectura
Este viejo oficio está inmerso en la precisa función de embellecer la materia en su expresión simbólica en acorde sintonía de la memoria con la mirada. Lo mismo que para el escritor, y más aún para el poeta, su misión es ennoblecer la palabra y expresarla en armonía con la memoria. La memoria y la mirada perfilan el territorio común de la literatura y la arquitectura, entendida esta como acontecimiento de expresiva carga poética, que se expresa desde las incertidumbres del espacio, el discurrir del tiempo y las metáforas posibles para edificar la morada en la secuencia de espacio, tiempo y palabra. La arquitectura, vinculada a sus orígenes, se entiende como un itinerario de invenciones, de iniciativas figuradas, como una suma de actividades creativas que anticipan ámbitos espaciales apropiados para la biografía del ser y concurren a configurar, por mediación del espacio, el cúmulo de ensoñaciones de que es solidaria la existencia, y así se construye la ciudad, a través de originales palabras que codificarán el lenguaje de la nueva morada en armonía con los tiempos del verbo, pasado, presente y futuro, constituidos como tiempos fundamentales del discurso de la arquitectura. Carlos Fuentes, desde la otra orilla del territorio de la mirada, nos dice, en significativa metáfora arquitectónica, que el lenguaje es cimiento de la cultura, puerta de la experiencia, techo del mundo, azotea de la imaginación, recámara del amor y, sobre todo, ventana abierta al aire de la duda, la incertidumbre y el cuestionamiento. Ventana abierta al aire de la duda, desde donde poder narrar esa fábula del tiempo que resulta ser el lenguaje de la arquitectura. Ya Vitruvio se atrevía a señalar que la arquitectura y el lenguaje responden a un mismo periodo en la evolución del ser humano, y para Heidegger, el hogar del pensamiento es el lenguaje, en esencia, el aprender a morar a través del uso del lenguaje. Nuestro autor, persona sensible y afortunada, a la que su saber y su quehacer le permiten ser un dandy, un flaneur, o como él dice, un citámbulo, y nos invita a deambular en su compañía y en la lectura. Nosotros completamos el círculo observando al observador, que a su vez deambula y observa. En un devenir borgiano, mira y nos ayuda a mirar, con su verdad de poeta que nos ilumina. En el preámbulo del libro Amor de Ciudad Grande, Quirarte nos define el talante de su trabajo diciendo, leo textualmente, leer una ciudad, particularmente aquella en que nacimos, es acto de amor y conocimiento, criatura cambiante e imprevista, letal y dadivosa. Al descifrar sus signos, no sabemos si luego de semejante atrevimiento llegaremos a saberla, cuestionarla, rechazarla o amarla contra todo. Leemos la ciudad al caminarla, al descubrir su rostro inédito, al trazar el mapa de nuestro tránsito por ella, una vez que nos concede volver a casa para soñar con reincidir en el diario combate. La ciudad como gran casa, la casa como pequeña ciudad, según el precepto de León Battista Alberti. Nos cuenta Quirarte que ya en 1921, Ramón López Velarde, devoto lector, usuario e intérprete de la ciudad, escribió al referirse a ella: en piso de metal vives al día, de milagro como la lotería. El sujeto de la ciudad, nos dice el sociólogo Daniel Innerarity, se ha convertido en mero espectador pasivo, en un ser urbanísticamente confinado por redes viales, desarrollos de especulación caníbal, contaminación e inseguridad. Su devenir público, su desempeño y expectativas, su identidad personal y política se preconfiguran y programan. El principio fisiológico e intelectual que rige su acción de mirar es la inmovilidad física y la apatía mental y emocional que culmina con un conformismo fatalista. Cuando el espacio público en gran medida se ha privatizado y los centros comerciales se constituyen en el lugar de reunión de miles de personas, en los que la identidad se logra en la medida en que la gente se incorpora al grupo de consumidores
y en los que se está de prestado, se es ajeno. Vivir sin saber dónde se está es peligroso, pero inventarse un falso sitio para estar es peor. Cuando nuestros gobernantes hablan de autopista urbana y ni siquiera se dan cuenta de lo absurdo y criminal del término. Cuando hay que tener firme propósito, hacer planes, tomar precauciones de todo tipo y aún así podremos ver frustrado nuestro intento de movernos por la ciudad cuando la espontaneidad se ha perdido y los nervios afloran. Llegó el momento de luchar por recuperar las ciudades perdidas y por recuperar y ejercer, siguiendo a Quirarte, nuestro amor por esta ciudad grande. Para concluir con un tono más acorde con el espíritu de esta reunión, leeré los versos con los que concluye Quirarte su poema Plaza Mayor. También incluido en El peatón es asunto de la lluvia y en los que aparecen nuestros colegas más modestos. Dan ganas de decirle a la ciudad lo que el coro festivo de albañiles a esa mujer madura pero hermosa, cuando el arte mayor de sus tacones parte la plaza vespertina, todavía señora. Si me lo permiten, me he tomado la libertad de agregar unas reflexiones en esta sesión para poner aún más en valor la recepción del doctor Quirarte. Algunos pueden preguntar por qué recibimos a un poeta. Hagamos conciencia, no solo por lo que significa su persona, sino por la aportación tan necesaria de otras expresiones culturales y artísticas que deben recuperarse en el quehacer cotidiano de la arquitectura, como es la poesía y las bellas artes. Si nos detenemos a leer a Vicente Quirarte, encontramos no solo su poesía, sino una suma multiplicada de referencias o alegorías aplicables a la misma arquitectura, a la ciudad, al espacio público y, por supuesto, a todos los actores cotidianos del espacio edificado, a los habitadores, a quienes servimos socialmente y que a la vez también lo somos. Eduardo Casar apunta, su gusto por la pluma fuente no le hace rechazar los deleites del delete de los teclados. Fiel a la raza de los hombres del Renacimiento que sabían combinar las tintas de la espada y la pluma. Quirarte se despliega sobre los más variados géneros de la literatura, entre muchos, como enseres para sobrevivir la ciudad. Hay objetos que a fuerza de costumbre y de uso terminan por convertirse en seres, a veces más vivos que nosotros, como el paraguas, la pluma, el portafolios. El libro reúne crónicas sobre estos enseres que pertenecen al ejercicio de la ciudad, a la cotidiana odisea que llevamos a cabo en ella. Advierte que si bien el trabajo del escritor no es tan solitario como tradicionalmente se ha dicho, tal acerto es equívoco. ¿Qué acaso al enfrentarnos a una hoja o un pliego de papel en blanco para hacer los primeros trazos, esquemas o diagramas para un proyecto que tan solo existe como posible en ese papel, luchamos con condición solitaria como arquitectos? Si Vicente Quirarte es un compositor de poesía, entre muchas otras variadas actividades, usa en el mejor de los sentidos la palabra, la gramática, la sintaxis, pero sobre todo la sensibilidad creativa, cual ladrillos para edificar su obra. En la arquitectura, concebimos ideas de espacio que van tomando forma en el proceso proyectual para construir satisfactores de habitabilidad. De ese libro tomo una parte, esquemas para una oda al lápiz. Nunca agradeceremos suficientemente el genio de Nicolas Jacques Conté, que se daba tiempo para inventar instrumentos de precisión y escribir eruditas monografías sobre Egipto. El lápiz es hijo directo de la Revolución Francesa, mezcla de grafito y ciertas clases de arcillas. Pocos instrumentos como el lápiz nos acompañan durante tantos años de nuestra vida. Se haría necesario un manual de gradaciones que recomiende el tipo de lápiz que debe utilizarse para determinada intención. Dice Vicente, se recomienda un lápiz HB para los primeros esbozos del poema. Todo lápiz suave es dócil, como niña que sale a patinar tras la primera helada. Es un placer tachar en él
la palabra que no encaja, el adjetivo traidor. Hay de aquel arquitecto que haga sus primeros trazos con un lápiz H o 2H. Nada como un 6B. El lápiz, ese esbelto albañil del dibujo. De animal de pluma, tomo, con el paso de los años, aprendí también que hubo un tiempo dichoso cuando las plumas Montblanc sirvieron para escribir. Se ganaba el derecho a poseer y utilizar una, y el orgulloso usuario se iniciaba poco a poco en sus misterios del mismo modo en que la mano se adapta a la empuñadura de la espada o al volante de un automóvil. Aún los más fervientes admiradores de la pluma suelen desconocer el número 4810 inscrito en el punto más bello del firmamento plumífero. Es la altura en metros del monte en honor de la cual la pluma tiene nombre. Los mexicanos las prefieren gordas, dice usted. Los arquitectos también, ¿sí? Yo traigo una que está, pues, a dieta. Hoy recibimos en la academia al poeta Vicente Quirarte, pidiéndole encarecidamente que nos permita aprender de sus experiencias como escritor, como artífice de la palabra, para superar de alguna manera esa imagen, esa percepción que hay de que los arquitectos somos ágrafos. Y también extendemos una petición al doctor Graue, que nos oriente para reaprender a ver más allá de la arquitectura a la gente que necesita espacios para habitar con dignidad, que nos oriente para pronunciar una suerte de juramento hipocrático, para lograr la satisfacción de las necesidades de esos habitadores, para entender los privilegios de la vista, como lo hace Octavio Paz, también poeta. Ambos podrán colaborar con los principios de nuestra academia, conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura. Termino con una frase, esa sí es mía. Una ciudad necesita sueños y lugares para inspirarlos. Hoy, este lugar, este recinto universitario, inspira sueños. Muchas gracias. Muy bien. Pequeño y modesto, un lápiz de arquitecto. HD. Yo sé que lo usa. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Muy bien, Gracias. Muchas Muy bien, gracias al arquitecto Gallardo y ahora le damos la palabra al arquitecto Regadas para dar el diploma y imponer la venera. voy a tratar. Gracias. Qué bonito. El diploma de la academia. Qué bonito. Y me voy para atrás, ahí me da los dedos. Ahí lo ves, cómo se te dice. Lo acredito como arquitecto. Muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Sí. Ahora le pedimos Gracias, al doctor Quirarte que nos haga o nos dé su discurso Con mucho ante gusto. esta comunidad. Con mucho gusto. Gracias, doctor Noel. Gracias, Antonio Gallardo, por esta presentación excelente. Arquitecto José Francisco Reigadas, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Doctor Enrique Gravíquez, rector de la UNAM, de nuestra universidad. Doctor Pablo Mora, director de la Biblioteca Nacional. Distinguidos señoras y señores académicos, señoras y señores. Existen dos formas de aceptar una distinción como la que hoy se me confiere al hacerme miembro honorario de esta academia. La primera es dar las gracias, lo cual hago en primer término, del modo más sincero y emocionado. La segunda es considerar que la entrada a una academia
no significa solo obtener un laurel, sino el compromiso de trabajar con el arma de mi quehacer para la construcción del mapa concreto y espiritual de la ciudad, donde el escritor y el arquitecto tienen deberes semejantes. El arquitecto es un poeta. La blancura ocupada por sus sueños es el patrimonio que nos deja cada día, en que tenemos la fortuna de respirar el mismo aire y hacer nuestros sentidos parte de los suyos. Su necesidad y obligación es crear para los otros y hacer de la existencia un oficio más pleno. Convertir el planeta en un lugar mejor para vivir. El tiempo me ha concedido el privilegio de cultivar la amistad de arquitectos que por diversas razones forman parte de mi querencia y mi trabajo, y quienes hoy se encuentran con nosotros desde otra luz. A su ausencia presente dedico estas palabras. Cuando estaba al frente del Centro Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el arquitecto Francisco Covarrubias me invitó varias veces a pensar sobre esta gran casa. Por mi confrade Sergio Saldívar siento una profunda admiración. Médico de cabecera de nuestra catedral, estuvo activo y atento para hacer cuanto pudiera en beneficio de nuestro patrimonio. Con Antonio Toca compartí la pasión por el arte subterráneo, prueba de que la oscuridad es otra luz, y he sido testigo de sus valiosos trabajos en diversas partes de la República. El arquitecto Aurelio Nuño fue alumno de mi padre y esa condición nos hermanó siempre. De él aprendí que la belleza es un derecho de todos, como lo demuestran las estaciones del metro por él diseñadas en la calzada Ignacio Zaragoza. Luis Arnal Simón dejó esta vida cuando preparaba un libro para el iniciado y el profano. Lazos de tiempo y afecto me unen con Carlos Béjar Pérez Rubio, doble artista de la pluma, y que con la misma lucidez hace una lectura de la calle Insurgentes o de la historia de nuestra América. Con Felipe Leal, colega del Colegio Nacional, y a quien agradecemos el rescate y la custodia del edificio que nos aloja. Con Javier Cortés Rocha, bajo cuyas banderas milité, y entonces pude apreciar su elegancia, su discreción, su eficacia. A mi padrino Vicente Alonso debo, entre otras cosas, el privilegio de que haya confiado en mi pluma el umbral de sus libros, donde da muestra de su talento y su limpieza en todos los sentidos del término. La cercanía solidaria de todos ellos es el motivo principal de mi ingreso a esta academia. Pero también creo que la invitación se debe a las lecturas que de la ciudad he llevado a cabo. Cuando empecé a escribir mi libro Elogio de la calle, quienes me dieron sustento fueron sobre todo urbanistas y pensadores como Lewis Mumford, Louis Kahn, Kevin Lynch y Luis Barragán. A través del tiempo me han iluminado las lámparas de John Ruskin o la palabra siempre aguda y precisa de Frank Lloyd Wright. Si el escritor es el cartógrafo emotivo de la urbe, el arquitecto es el poeta del espacio, el domador de la luz, y como quería Le Corbusier, quien consuma la síntesis de las artes mayores. La ciudad es un organismo vivo y como tal debemos estar atentos a su crecimiento, sus peligros y beneficios. No he dejado de escribir sobre la ciudad y por eso publiqué en el año 60 de mi vida y bajo el sello de nuestra universidad una suma de textos cuyo eje común es esta gran casa llamada Ciudad de México. Su título, Fundada en el Tiempo,
Proviene de una idea de mi maestro Rubén Bonifaz Nuño, quien, entre muchas otras cosas, escribió: lo fundado es anterior al fundador. La ciudad tiene ser real y cierto en la eternidad, y el fundador viene tan solo a dar testimonio de tal existencia. Hasta aquí mi maestro centenario, ahora Rubén Bonifaz. Mi acercamiento a la ciudad ha sido siempre íntimo y personal, positivo y luminoso. Rechazo el lugar común, jungla de asfalto. Prefiero la declaración de amor de Salvador Novo cuando habla de nuestra ciudad mía. En otra parte lo escribí y lo reitero en este ámbito. En nuestras acciones más humildes somos el personaje anónimo que consagra, eleva y dignifica. Vivir la ciudad es defenderla, leerla es conservarla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Quirarte, por recordarnos a tan queridos amigos que hoy no están con nosotros y entregarnos estas palabras emotivas que nos acercan cada vez más a la literatura y la arquitectura como un todo. Ahora pasamos, podemos decir, a la segunda parte de esta ceremonia, pero yo quisiera, antes de presentar a mi querida amiga Mónica Cejudo, señalar que tenemos a otras dos importantes mujeres entre nosotros, que creo que es algo que siempre debemos hacer, y está con nosotros Sara Toppelson, recientemente Premio Nacional de Arquitectura. Y Maya Dávalos, que tenemos el placer de tenerla aquí desde Italia y que, bueno, ella es mexicana, hija de un arquitecto español mexicano, pero que ha puesto muy en alto el nombre de México en Italia. Con la doctora Mónica Cejudo Collera, comparto el gusto de pertenecer al Seminario de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Investigaciones Estéticas, donde nos vemos una vez al mes, lo cual siempre es un gran gusto. Ella realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo, lo cual no nos extraña, siempre mención honorífica y con muchos premios en este camino académico. Cabe agregar que entre los reconocimientos que ha obtenido destaca el Premio Universidad Nacional en Arquitectura y Diseño en 2021, con un excelente discurso en esa vez, lo recuerdo perfecto. Es profesora titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, con 35 años de una fructífera trayectoria académica entre la docencia y la investigación. Sus afanes se han centrado en la restauración y conservación de monumentos y la arquitectura e ingeniería militar. También ha sido profesora visitante en prestigiosas universidades del extranjero. Ha publicado diversos libros, además de buen número de artículos y capítulos en libros. Y esto a mí me parece también muy interesante, que es la parte de ella en la ciudad, que ella coordinó el plan de desarrollo del Centro Histórico de Campeche y el de Silao, Guanajuato. Fue conservadora del Palacio Nacional, donde desarrolló el plan para su restauración integral y la creación de la Galería Nacional. Es académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura. Mónica, adelante. Muchas gracias. Excelentísimo señor rector magnífico. El día de hoy tengo la enorme distinción de darle la bienvenida como académico honorario de la Academia Nacional de Arquitectura. Sea usted bienvenido.
El doctor Enrique Luis Graue Wichers es médico de formación y académico de la Academia Nacional de Medicina, distinguido con 12 doctorados honoris causa por universidades de México, América Latina y el mundo, regidor del estudio y líder nato de la Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios del país y referente de la educación, la investigación, así como de la cultura. La incorporación de nuestro distinguido rector a la Academia Nacional de Arquitectura es testimonio del compromiso de la Universidad de la Nación con la excelencia académica y la innovación en una disciplina que ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. La UNAM ha sido líder en la formación de arquitectos, urbanistas, paisajistas y diseñadores industriales, altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo de este país. Y si no, aquí tengo a mi director junto para que me diga que estoy equivocada. Durante la gestión del doctor Graue, grandes obras del patrimonio universitario, que a su vez son referentes indiscutibles de la cultura arquitectónica nacional, han sido rescatadas y sometidas a procesos integrales de conservación, constituyéndose en garante y pilar de la preservación del patrimonio edilicio destinado a la realización de las actividades sustantivas de la UNAM, la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura. La universidad cuenta con instalaciones en todo el país y más allá de nuestras fronteras, por lo que el mantenimiento y conservación de los inmuebles que integran el vasto patrimonio universitario implica una labor colosal para la administración universitaria, encabezada por el señor rector. Esta importante tarea resulta fundamental para garantizar no solo la preservación del patrimonio, sino el adecuado desarrollo de las actividades sustantivas de la UNAM. Nunca en la historia de esta universidad se han promovido y respaldado el nutrido número de intervenciones a los edificios universitarios, como en el rectorado de 2 periodos del doctor Graue. Las acciones que el rector ha promovido desde su alta distinción han abarcado ese extenso parque inmobiliario en todo el territorio nacional, así como en los centros de formación y de difusión cultural que la UNAM tiene en los 5 continentes, destacando esta labor en 2 sitios patrimoniales que están bajo el resguardo universitario: el campus central de la ciudad universitaria de la UNAM, corazón de nuestra casa de estudios, y los inmuebles del antiguo barrio universitario en el centro histórico de la Ciudad de México. La construcción del campus central dio inicio en 1950 bajo la dirección de obra de Carlos Lazo y con el plan maestro diseñado por Mario Pani y Enrique del Moral. En el diseño y construcción del campus se dieron cita los más importantes arquitectos, ingenieros, paisajistas y profesionales mexicanos del momento, lo que resultó en un conjunto magistralmente articulado a partir de sus amplios espacios exteriores, sus terrazas de vocación prehispánica y el diálogo con las prístinas formas del movimiento moderno, materializadas con concreto armado, acero, vidrio y tabique vidriado. Al campus original se le anexaron zonas de crecimiento posterior, como la cultural, que hoy nos alberga en esta solemne ceremonia, y las de institutos de investigaciones, todas ellas hacia el sur, que en conjunto con la Reserva Ecológica del Pedregal conforman la actual ciudad universitaria. A pesar del paso de las décadas de la creciente demanda académica y estudiantil, CU es, en la actualidad, testimonio vivo de la aplicación de los postulados de diseño de la modernidad arquitectónica, conjugada con el urbanismo historicista. CU ha conservado sus envolventes arquitectónicas y su expresión como referente de la modernidad con el carácter propio de la cultura mesoamericana. Por estas razones, el sitio posee un valor universal excepcional, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial del prestigiado organismo internacional. De esta manera, la conservación del campus, su preservación y la difusión de los atributos que integran su condición de excepcionalidad son del interés de la comunidad internacional. Fiel a la enorme responsabilidad de preservar este sitio, en 2017, el doctor Graue promovió la elaboración del Plan de Gestión del Campus Central, con el objetivo de fomentar y de conservar los atributos que le confieren el valor universal excepcional. En dicho plan,
Las líneas estratégicas plantean una visión integral para la conservación de este patrimonio mundial, atendiendo las voces e inquietudes de la comunidad universitaria, integrada por trabajadores de base, administrativos, directivos, investigadores y por el alma de la universidad, sus docentes y estudiantes. Desde la puesta en operación del campus central, hace 7 décadas, la UNAM no había tenido procesos de restauración, conservación y adecuaciones de edificios universitarios tan significativos. Particularmente, en el campus central, han sido diversas las acciones realizadas en escuelas, facultades, espacios abiertos y murales a fin de garantizar los valores de integridad y autenticidad que distinguen el recinto universitario. Tan solo entre los años 2021 y 2023, destacan las acciones realizadas en la Biblioteca Central, el Estadio Olímpico, los puentes vehiculares, la Torre 2 de Humanidades, la fachada sur de la Facultad de Ingeniería, rampas y escaleras de emergencia de la Facultad de Medicina, los emblemáticos frontones, la icónica Torre de Rectoría, así como la restauración de fachadas en los talleres de la Facultad de Arquitectura, que ya presentaban daños y deterioros irreversibles en los característicos tabiques de vitricota, para lo cual fue necesario hacer un pedido especial a la ladrillera Santa Julia a fin de conservar la característica unidad de estilo de la facultad. Por su parte, las obras de intervención en los murales de los inmuebles realizados bajo la supervisión del CENCROPAN son una muestra de la visión integral que desde la universidad y la rectoría se tiene para preservar todos y cada uno de los elementos que integran el carácter y el espíritu del campus. En este rubro destacan las acciones realizadas para la restauración y montaje del mural La vida, la muerte, el mestizaje y los 4 elementos, obra de Francisco Epens Helguera, distintivo de la Facultad de Medicina, así como para la restauración del mural El pueblo a la universidad al pueblo, obra de David Alfaro Siqueiros, consagrada en el cuerpo bajo de la Torre de Rectoría. En defensa de la universidad, como su líder nato, el doctor Graue evitó la construcción del edificio Big Grand, que amenazaba las visuales de la Biblioteca Central. Cuando ha sido necesario, ha pugnado por la autonomía universitaria, por el diálogo respetuoso y el intercambio de ideas. Y cuando el fantasma del plagio intentó atar la razón, recordó que el saber es fruto de la creatividad, del talento, del esfuerzo y la disciplina. Gracias a él, hoy la UNAM es un espacio en el que se fomenta la equidad de género y es referente hasta en los grandes problemas de la humanidad. Sus ideas, acercamiento multidisciplinario y conducción de la UNAM tuvieron una importante repercusión en los esfuerzos para prevenir y combatir el contagio por COVID. La matrícula ha aumentado por más de 20,000 estudiantes. Se han creado 6 escuelas nacionales, 18 nuevas carreras, 3 sedes en el extranjero y 4 institutos, así como la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. La UNAM tiene un papel fundamental en el centro histórico de la Ciudad de México, dada la cantidad e importancia de los monumentos que conserva en el barrio universitario. Durante el rectorado del doctor Graue, se han realizado las más importantes acciones de restauración de los edificios históricos bajo su resguardo. Entre los años 2015 y 2023, destacan los estudios y obras de conservación en los siguientes inmuebles del barrio universitario: Antigua Academia de San Carlos, Colegio de San Ildefonso, Museo de la Luz, Palacio de la Autonomía, inmueble icónico que da marco al recinto del Templo Mayor, la antigua Escuela de Jurisprudencia, antiguo Templo de San Agustín, antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, el Palacio de Minería y, por supuesto, el Palacio de Medicina, sin duda el más bello edificio del Gran Pedro de Arrieta, así como la restauración del Protomedicato y las cárceles de la Perpetua, obra y proyecto integral que comprendió y rescató la grandeza de ese conjunto en su totalidad. Asimismo, destacan la realización de acciones en diversos recintos universitarios dispersos por toda la ciudad y que son verdaderas joyas de nuestra herencia cultural. En este rubro, algunas de las obras realizadas bajo la administración del doctor Graue se han efectuado en la Casa Universitaria del Libro, en la Colonia Roma, el Museo de Geología, en la Colonia Santa María de la Ribera, el Centro Cultural Tlatelolco, antes sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Museo Universitario del Chopo,
la Casa de los Mascarones, ubicada en la Ribera de San Cosme, las Serpientes del Pedregal, el Museo Experimental del Eco, la Casa del Lago, enclavada en el corazón del bosque de Chapultepec, o el Observatorio Sismológico de Tacubaya, por mencionar solo los recintos más conocidos. Por su magnificencia, hoy damos la bienvenida a la Academia Nacional de Arquitectura a un valeroso y gentil caballero que ha sorteado con la más alta dignidad, decoro y temple cualquier embestida, que ha logrado construir una universidad más próspera e incluyente y que la ha convertido en la Universidad de la Nación, la universidad de todas y todos los mexicanos. Enhorabuena por el ingreso a la Academia Nacional de Arquitectura del doctor Enrique Graue Vigers como académico honorario. Sirva esta inscripción como un merecido reconocimiento a su compromiso y a su incansable labor para la conservación del patrimonio cultural universitario, integrado por la vastedad y diversidad de sus inmuebles. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por recordarnos todo esta enorme labor del doctor Graue, y ahora le damos nuevamente la palabra al arquitecto Regadas Valdés. Muchísimas gracias. Ahí va. Ahí está perfecta. Con el Cali, el símbolo de la arquitectura. Gracias. Le pedimos ahora las palabras al doctor Enrique Graue, nuestro rector, que a la entrada de este centro cultural tiene un letrero magnífico que a mi hija la hace llorar y a mí casi también, que dice: la UNAM es tu casa. Gracias. Gracias. Bueno, primero muchas gracias al arquitecto José Francisco Regadas por esta preciosa ceremonia. Muchas gracias. Yo creo que tanto al doctor Quirarte como a mí nos llena de emoción estar en este sitio. Saludar, por supuesto, al doctor Vicente Quirarte, como integrante de la Junta de Gobierno y exdirector de este instituto. Al doctor Pablo Mora, director del instituto. Al doctor Del Cueto, director de la Facultad de Arquitectura. A Marcos Massari, el maestro Marcos Massari, exdirector de la Facultad de Arquitectura. A Luis Noel, encargada de la custodia de nuestro patrimonio artístico y arquitectónico del campus. Y a todos ustedes, miembros del Consejo Eméritos de la Academia de Arquitectura, por supuesto también al profesor emérito, al doctor Javier Cortés Rocha, por su presencia aquí. Bueno, yo quería acordarme cuándo fue la primera vez que escuché de la Academia de Arquitectura. Y fue por ahí de los 90. Éramos el doctor Javier Cortés Rocha como director de la Facultad de Arquitectura y el doctor Francisco Treviño y yo consejeros, en nuestro caso como profesores. Y fue de ellos que escuché por vez primera, y creo que más de Francisco, las bondades y las características de la academia. Y en más de una ocasión nos reunimos en este recinto, Francisco. Con ellos, a lo largo de los años, establecí una entrañable amistad. Y aquí es algo de lo que en esta alianza se decía. Yo creo que entre la medicina y los arquitectos, alguna forma de empatía natural. La vecindad,
tal vez de nuestras disciplinas, en sus características que voy a intentar subrayar, hace que esta amistad nazca en forma espontánea y duradera. De hecho, también fue con el padre de hoy mi secretario particular, el doctor Pablo Landa, con Agustín Landa, era vecino mío en su momento, que establecí también esa muy estrecha relación. Bueno, a ver, en el mejor aspecto del elogio a la locura, yo diría que hoy que ingresamos un poeta y un médico a la Academia de Arquitectura, cala bien el refrán de que médico, poeta y arquitecto, todos tenemos un poco, ¿no? A ver, yo creo que eso es cierto, porque yo en lo personal siempre he admirado la capacidad de los arquitectos para poder vislumbrar y plasmar en tercera dimensión lo que nosotros solos podemos conceptualizar en un solo plano. Y cuando a esta habilidad se le suma la funcionalidad y la armonía del entorno en sus proyectos para dignificar los espacios humanos, su tarea se vuelve indudablemente más desafiante. Por eso, la arquitectura es esencialmente humana. Como humanas también son la literatura, la poesía y la medicina. Y esa es probablemente la mejor razón por la que el doctor Quirarte y yo estamos en esta ceremonia, en este magnífico momento. Son muchos los puntos de encuentro en donde la medicina y la arquitectura confluyen. Baste recordar los años 40 del siglo pasado, cuando se llevó a cabo el Programa Nacional de Construcción de Hospitales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y el señor decano debe recordar parte de esto. Muchas gracias al arquitecto Álvarez Ordóñez por estar aquí con nosotros, para modernizar la red hospitalaria que había cambiado muy poco desde principios de siglo. Entonces, un comité conformado por destacados arquitectos y médicos, liderados por José Villagrán García y Salvador Subirán, estableció en sendas sesiones de trabajo interdisciplinario cómo deberían ser los centros de salud de México postrevolucionario. Y así surgieron modernos hospitales nacionales y regionales, y se sentaron las bases de nuestro sistema de salud, que continuó posteriormente con la construcción de los institutos nacionales con su doble función de investigación y atención médica. Fue también en esos años cuando comenzó la proyección y construcción de la infraestructura hospitalaria del IMSS y del ISSSTE, ubicados en complejos urbanos que han fortalecido el desarrollo integral de la nación. Y ya en los años 50, por supuesto, la construcción de la Facultad de Medicina en nuestra casa de estudios, que sigue siendo funcional y moderna, integrada en el campus central de Ciudad Universitaria, declarada, como bien decía la doctora Cejudo, como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como rector, yo creo que debo decir que la universidad actual no puede ser concebida sin el papel determinante que han jugado las y los arquitectos de la UNAM en la consolidación de nuestra casa de estudios. Hace apenas algunos meses, como también lo refería la doctora Cejudo, y de hecho también Luis Noel, conmemoramos en la Torre de Rectoría los 70 años de construcción de la ciudad universitaria y el 15º aniversario de su ingreso a la lista del Patrimonio Mundial. Ciudad Universitaria sigue siendo motivo de admiración para propios y ajenos, y una visita casi obligada para quien desea conocer los sitios paradigmáticos de esta gran metrópoli. El excepcional conjunto arquitectónico de Ciudad Universitaria logró una estética compartida que dio a la universidad una imagen moderna, congruente con su papel como institución progresista, abocada a la construcción del futuro de México.
Nos brindó también símbolos perdurables. Entre ellos, por supuesto, se encuentran la Biblioteca Central, los murales y el Estado Olímpico Universitario, que son emblemas de la UNAM y de un México con proyección internacional. Fueron los arquitectos de la ciudad universitaria, aquí a quienes decidieron organizar sus edificios en torno a patios y jardines abiertos, donde los estudiantes y académicos se encuentran y conviven. Fueron los arquitectos universitarios quienes dieron un carácter único a CEU, distinguiéndose de la ciudad que lo rodea, como un espacio abierto y de libre acceso, sin obstáculos visuales o barreras restrictivas, reafirmando el carácter público y autónomo de la universidad. Con motivo del 70 aniversario de Ciudad Universitaria, se develó esta placa en el vestíbulo de Rectoría que honra a sus diseñadores, los arquitectos Mario Pani, Enrique del Moral y Salvador Ortega, así como a David Alfaro Siqueiros, autor de los murales de la planta baja de la Torre de Rectoría. Como le dijo Mónica, de la parte baja de la torre. Si bien los arquitectos universitarios fueron determinantes en la construcción de Ciudad Universitaria, también lo han sido, como se mencionaba, en la conservación y rehabilitación de nuestro patrimonio arquitectónico e histórico en el centro de la ciudad. Y lo fueron también en la expansión de Ciudad Universitaria, a lo que ahora se le conoce como la ciudad de la investigación, con un edificio como el que hoy nos alberga y el Centro Cultural Universitario, planeados por Orso Núñez y Arcado Ortiz durante la gestión del doctor Soberón. De la misma manera, Juan Ramón de la Fuente, con Teodoro González de León, se empeñaron en la creación del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y el doctor Narro y yo en la presente administración lo hicimos con la creación de nuevos campus en el interior de la República. Así pues, a lo largo de décadas, médicos y arquitectos han compartido el interés constructivo y hemos trabajado en armonía y comunión de intereses. Por eso sostengo que los médicos tenemos algo de arquitectos y que compartimos con ustedes valores y sueños. Una vez más, muchísimas gracias, arquitecto Francisco Regadas Valdés, presidente de la Academia, y a todos sus miembros por habernos convocado para recibir esta distinción. Recibo esta distinción con gran orgullo y gratitud hacia ustedes. Muchísimas gracias. Por mi raza hablará el Espíritu. Muchas gracias, doctor Graue. Es siempre emocionante escucharlo. No se me ocurre otra cosa que decir porque no puedo. Pero pues ha sido una ceremonia íntima, pero muy importante para la Academia de Arquitectura y para la arquitectura en general. Y ante la alegría de todos nosotros, le pedimos al arquitecto José Francisco Regadas Valdés cierre este fantástico evento. Gracias, Luis. Solo antes quiero precisar algo, darle la bienvenida a la vicepresidenta de la Academia, la arquitecta Lilian Ponce, que llegó de Guadalajara y seguramente del aeropuerto para acá no pudo dar con este lugar. Bienvenida, Lilian, a esta reunión. También me permito informar que señalé al arquitecto Álvarez Ordóñez como el decano de la Academia. No, el decano de la Academia es Francisco Treviño, él es el decano de los arquitectos del Colegio de Arquitectos y recientemente Premio Nacional de Arquitectura, junto con Sarita Toppelson, también Premio Nacional de Arquitectura. O sea, nos engalanan en esta mesa 2 premios nacionales de arquitectura. Olga Uribe, defensora con toda el alma del patrimonio cultural en Zacatecas, sobre todo, donde vamos a dar una pelea muy fuerte. Y desde luego todos ustedes. El decano de la Academia, doctor Graue, si usted me lo permite, Francisco Treviño, me insistió muchísimo en darle un mensaje.
Entonces le pediría a Pancho Treviño, me dice que es amigo suyo, De mucho es- tiempo está, atrás. está presumiendo que es amigo suyo. Yo lo presumo a él. Esto de agradecer reconocimientos es de las cosas más complicadas que existen, porque siempre queda uno mal. La organización de la academia surge al mismo tiempo que se empieza a hacer uso de la arquitectura. El jardín de Academos, y esto lo dice Mario Pani en el Eupalinos que por ahí mencionaron, en que es algo en que un muchacho joven, no como los que están aquí, o no como yo, le reclama a Sócrates que no haya sido arquitecto. Y entonces Sócrates le da todo un tratado de teoría que no voy a decir aquí. Pero en fin, agradezco mucho la mención, señor rector. Y dijo nuestro secretario brillante por su exposición que saber ver la arquitectura es una cosa muy importante, muy importante. Y en aquel libro que decíamos de Eupalinos, de Paul Valéry, pues le reclama Sócrates al muchacho que no haya sido arquitecto, que era lo más importante que podía hacer era ser arquitecto. En fin, reconocer el mérito de los que ejercen la arquitectura es algo muy importante. No porque eso sea muy importante, sino porque la arquitectura es donde vive, existe la persona humana, donde reside. Es su ámbito de residencia. Por cierto, te recordarás, abriendo un paréntesis, que pasamos muy agradables ratos en la casa que me encargó tu preceptor médico, cirujano, oftalmólogo, que acontecía ser mi tío. Y entonces me encargó que no podía dejar, era la época, y perdonen que haga una cosa así poco trivial, pero en aquellos entonces, estoy hablando de los años 50, 60, pues la operación de catarata obligaba a que la cabeza no se pudiera mover, ¿verdad? Y entonces tenían que operar a los que iban a someterse a esto los viernes para que sábado y domingo tuvieran que mantener la cabeza sin mover, pero sin moverla, ¿no? Esto afortunadamente ha sido superado. Y esto, ¿qué ocasionaba? Pues que mi tío, que era oftalmólogo, preceptor de nuestro rector, yo no tenía mucho tiempo de estar en estas cosas de la arquitectura, me encargó una casa en la que pudiera ir de fin de semana, pero que no podía retirarse de la ciudad. Entonces le hice una casa el fin de semana en las orillas de la ciudad, que era el Hipódromo de las Américas. O sea, donde terminaba la ciudad era el Hipódromo de las Américas. Ahí adelantito hicimos una casa donde pudiera llegar los viernes en la tarde y regresarse el lunes al consultorio que estaba en la calle de Londres, en aquella calle donde había 3 hospitales y todos los médicos y el doctor Bass. Bueno, era la calle de la medicina. Y pues eso nos llevó a muy agradables momentos compartidos con nuestro
rector aquí hecho y que le agradezco que haya aceptado la distinción de ser académico honorario. Muchas gracias. Pues para finalizar, la Academia Nacional de Arquitectura se siente honrada con el ingreso de estos dos mexicanos, Vicente Quirarte y Enrique Graue, que enriquecen el aspecto cultural de nuestra academia, y estoy seguro que tendremos oportunidad de poder manifestarnos como equipo en las próximas situaciones que presente el país, con esa unidad, con esa fuerza y sobre todo defendiendo a nuestra autonomía universitaria. Gracias. Muchas gracias, doctor Mora. Muchas gracias, doctor Graue. Gracias, Vicente. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Si me permiten, me termino clausura esta ceremonia, pero para no perder la eficiencia que luego me reclaman, están todos ustedes cordialmente invitados la próxima semana a la investidura de 3 nuevos académicos eméritos en esta academia. Olga Uribe, que hoy nos acompaña, que ocupa la vacante de Armando Franco. Franco Rovira, por cierto, que junto con Teodoro González de León y con Enrique Molinar, hicieron desde un concurso de arquitectura de estudiantes una propuesta alternativa para el plan maestro de Ciudad Universitaria. Ya siendo estudiantes, ellos se destacaron con ese trabajo de una manera verdaderamente importante. También ingresa como académico emérito Gonzalo Arenas, quien ocupa la vacante de Fray Gabriel Chávez de la Mora, que recientemente nos dejó. Y Javier Sánchez, un joven arquitecto que ocupa la vacante de Aurelio Nuño, por cierto. Y esto será en el Seminario de Cultura Mexicana, allá en Polanco, a las 6:30 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Aquellos que piensan que hay muchas actividades de la academia y tienen que escoger, pues escojan la de la próxima semana. Muchas gracias. Les invitamos a un vino de honor en honor de ustedes. 12. Inspirarme mucho por y algo muy bueno de los enseres. Muchas gracias. Y traje aquí.